Saludos país, saludos mundo. Aquí iniciamos su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de opinión de compromiso con la patria. Jueves, tiempo de hablar de agropecuaria y algo más. Ustedes recuerdan que aquí tuvimos, para orgullo nuestro y como aporte al país, la presencia permanente de Jordania Ureña, una guerrera que siempre nos acompañaba, una activista de Marcha Verde, y con su trabajo, con su esfuerzo, con su lucha constante, hoy la sociedad dominicana está donde está en este proceso de lucha contra la corrupción. Jordania Ureña y Francisca Peguero, dos guerreras que donde quiera que hay un reclamo social, ellas dicen presente. Hace un ratito que la tenemos fuera del escenario local porque está cumpliendo trabajo, responsabilidades fuera del país, en la República Oriental del Uruguay, haciendo lo que ella sabe hacer. Si Juan Francisco estuviera aquí, me diría, Jordania lo que más y mejor sabe hacer es la agitación social. No, la lucha social, la entrega por los otros, ese compromiso de solidaridad. Así que en breve vamos a tener aquí a Jordania Ureña con nosotros para conversar de temas puntuales y de lo que ella tiene mucho que ver en su oficio y lo que ha hecho siempre. En la República Dominicana seguimos descubriendo nuevas cosas, nuevas informaciones en relación al tema de la corrupción. Y esto es como para ya uno no sorprenderse más, porque la corrupción fue tan lejos en la República Dominicana que nosotros aquí fuimos perdiendo la capacidad de asombro. La fuimos perdiendo porque era todos los días escándalo y escándalo, y el presidente de entonces, don Danilo Medina, no la conocía, y cuando se le preguntaba reaccionaba airado. ¿Cuál corrupción? ¿Cuál corrupción? Dígame, ¿cuál corrupción? Como queriendo decir, suelo, ábrete para que me trague. Entonces, ahora se están aireando las cosas. Miren, en el Ministerio de Educación se pagaron 363 millones de pesos para construir escuelas sin tener el terreno. Y ahí andan 2.600 millones de pesos sin explicación, sin inversión, prácticamente perdido, ¿verdad? ¿Qué se impone? Que el Ministerio Público, con los organismos oficiales correspondientes, incluido el propio MINER, documenten esta tragedia económica para el país, develen ese fraude, ese robo y, por supuesto, traducir a la acción de la justicia a los responsables de estos desmanes. ¿Por qué? Que el robo de esos fondos es lo que nos da como resultado una educación con precaria calidad, servicio de salud con precaria calidad, auxilio o subsidio o respaldo a los productores rurales o productores agropecuarios muy escaso, muy escaso. ¿Por qué? Porque la corrupción se ha llevado una buena parte del dinero que debe ir a inversión en el área social. Entonces, se han estado robando la esperanza de los pobres, la esperanza de los del pueblo, y por supuesto que se llevan las posibilidades de que el país pueda encaminarse hacia el desarrollo. Entonces, contra todo esto hay que actuar, hay que luchar permanente. No debemos jamás bajar la guardia. No debemos. Y lo que va de gobierno, y yo no tengo nada que ver con este gobierno, ni el equipo de Voz para el Cambio tampoco, han sido apartados de su trabajo 17 funcionarios por situaciones no claras
en algunos casos de corrupción. El caso de la lotería, eso está en la chirola. Hay otro caso que lo está investigando el Ministerio Público. En otro hubo un escándalo. El Ministerio Público deberá investigar y otros organismos del Estado para si en esos casos no claros hubo malversación de fondos, que lo traduzcan a la justicia. Pero la escuelita de Danilo Medina quiere venir a nosotros con el cuento de que la justicia, no la justicia, porque la justicia que está ahí es la que encontró este gobierno. Esos jueces estaban ahí, nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura, que presidió Leonel Fernández y que presidió Danilo Medina, es decir, que presidió el PLD. Y es posible que queden algunos jueces del Consejo Nacional de la Magistratura que presidió Hipólito Mejía. Pero los jueces que están ahí tienen más de una década, tienen años, y lo que menos tienen es posible que tengan entre 8 y 6 años. Este gobierno no ha elegido ningún juez, ningún juez. Así que lo de la justicia independiente, eso, los jueces están ahí. Ahora, el Ministerio Público ha estado actuando con mucha responsabilidad y con mucha independencia. Entonces, lo de la escuelita de Danilo, nos quieren venir con el cuento que ese Ministerio Público no es independiente, que es parcializado, porque en los casos de este gobierno no lo ha llevado a la justicia. Sométanlo, preparen los expedientes y llévenlo, que ese equipo que está ahí le va a dar curso. Tienen mucho trabajo, es verdad, pero no politicen la cosa. Aquí a nadie lo están investigando porque es del PLD. Los que están investigando y los que están detrás de las rejas es por corrupción, no es porque sean del PLD. Señor director, ¿qué ha pasado con Jordania que no la siento acá con nosotros? Jordania, si está ahí, por favor, me interrumpe. Entonces, no. Lo de todos estos expedientes con las operaciones que ha hecho el Ministerio Público, no es porque son del PLD, ni porque sean de Danilo Medina. Es por corrupción que lo están investigando y lo están procesando. Por corrupción, no por un tinte político. Miriam Germán Brito no tiene nada que ver con los colores de los partidos políticos, en lo absoluto. Y esa ha sido su vida durante 40, 45 años de servidora pública. Y sobre todo en el tren judicial. En alguna ocasión como Ministerio Público y en otra como jueza. Y el país fue quien la reclamó a la Suprema Corte de Justicia. En el 97, Leonel Fernández y su equipo se burló del país, dejaron a Miriam fuera de la Suprema Corte de Justicia. Ella siguió a la Corte normal. Después no pudieron dejarla fuera. Jordania, saludos, ¿qué tal? Aunque te esperaba, me sorprendiste porque yo estaba aquí hablando embullado, tú no entrabas. Saludos, Jordania. Hola. Se frizó Jordania ahí. Bueno. Jordania, enciende el audio, pero ella me está escuchando. Lo que pasa es que creo que está frizado. Jordania, saludos. Natanael, Jordania, el internet se le frizó, parece. La imagen que tengo ahí de ella es que está frizada. El internet hace esa mala jugada de vez en cuando. Pero por lo menos ver el rostro, estoy a punto de decir de nuestra pelirroja, pero no debo decir esas cosas. Juan Francisco después me sanciona. Bueno, ahí, saludos, Jordania. Intentará entrar de nuevo. Ya el hecho de que nos dijera que sí y de que hiciera el intento, para nosotros ya es ganancia que el país vea el rostro de Jordania ahí. 6 imputados de Coral 5G van a arresto domiciliario. Y ya 2 generales, varios coroneles están
tras las rejas con medida de coerción de 18 meses para ver qué va a pasar en este tiempo en que hay que profundizar las investigaciones. Jordania, saludos. Ahora sí. Hola, Alfonso. Niña, qué placer verte. Qué alegría. Igual, yo emocionadísima y agradeciendo que me hayan invitado al espacio. Juan Francisco está a mi casa, porque es mi casa, ¿verdad? Esta es tu casa, aquí tú eres la que manda. Lo único que te cogiste la vacación del programa. Juan Francisco está enojado porque yo no lo invité a recibirte. Ay, me lo saluda, que un abrazo grande. Muy grande. Estaba comentando en lo que... Sí, él está en sintonía. Estaba comentando en lo que te conectaba todo el tema de lo que tenemos con el tema de la corrupción. Ahí está Jacinto Ascensión. Aquí estoy de camino al sur profundo con Juan Francisco. Van los dos rumba a San Juan de la Maguana. Un abrazo a Jacinto también. Sí, te están escuchando ahí los dos. Jordania, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Bueno, enfrentándola, no hay de otra. Jordania, aquí estamos en un proceso interesante, un ministerio público con Miriam Germán Brito, que es real y totalmente independiente, pero sobre todo responsable, porque pueden tener partido político, pero que sean responsables. A mí eso me da un bledo, que tengan su partido, su simpatía. Lo importante es que sean éticos, que sean honestos, que sean responsables. La mirada que tiene Jordania Ureña desde el cono sur de lo que está pasando en el país, creo que se frizó Jordania de nuevo. ¿Me escucha, Jordania? Ese internet está jodón, el de Jordania. Qué pena. Qué pena. Natanael, usted no tiene cómo ayudarla desde acá. Ella deberá salir y volver a conectarse. Bueno. Mientras tanto, en lo que Jordania se mueve ahí para el internet, trasladarán en las próximas horas al Centro Correccional y de Rehabilitación de Najayo Hombre a los generales Juan Carlos Robiú y Juaneje Reyes Batista, al capitán de navío Franklin Mata Flores, el coronel Yeudi Blandemir Guzmán Alcántara y el mayor José Manuel Rosario Pirón. Juan Francisco dice: yo no quiero ver a nadie en prisión, yo no me alegro de que Jean Alain y que estos generales estén en prisión. Nadie se alegra, pero ellos se buscaron las cosas por hacer lo que no debían hacer. Simplemente eso, don Juan Francisco. Pero para nosotros el hecho de que por fin, generales caigan y vayan a la cárcel es importante, porque aquí los hombres de uniforme se han creído por encima del país y de los políticos. Y aquí los políticos que llegan al poder se sienten por encima de la Constitución de la República. Así que se estén tomando su pastilla de los motivos y de otras que sean similares para ver si los que vienen atrás entienden que deben actuar correctamente. Jordania, saludo. Otra vez. Este internet que te falla. Caramba, pero bueno, aquí estamos. Bueno, Jordania, tu apreciación de lo que está pasando en el país. Bueno, como saben, yo creo, bueno, la gente está consciente de que eso es resultado de una lucha totalmente de pueblo, de un proceso que se llevó a cabo por más de 2 años, de exigencia del cese a la corrupción, porque ya era insostenible el sistema estructural, porque es importante señalar que era un sistema, o es todavía, aunque se esté trabajando y aunque se estén haciendo esfuerzos interesantísimos, pero la corrupción es de manera estructural llevada en nuestro país, y es interesante y obviamente celebramos que se esté avanzando en este sentido, pero hay que reconocer que esto es fruto de una lucha de pueblo, de una lucha constante de la gente, de los diferentes sectores que estuvieron en las calles o que estuvimos en las calles más de 2 años y que aún de hecho se mantiene vigilante ante todo lo que está pasando y pueda pasar para poder darle fin a ese régimen de corrupción y de impunidad que sosteníamos constantemente en nuestro país. Y es importante mencionar el tema de la impunidad, porque eso era lo que permitía pues que la corrupción continuara. No había ningún régimen de consecuencia, no había nadie encartado, ni siquiera, bueno, en un momento se hizo un bulto, como decimos allá,
un circo para que la gente pensara que se estaba haciendo algo. Sin embargo, quien montó ese circo ahora está siendo procesado y a mí me parece importante señalarlo porque es un acto histórico, ¿no? Que el ex procurador de la República, a quien tanto denunciamos, a quien tanto demandamos justicia, pues hoy esté siendo procesado por ser parte de este entramado corrupto y por someter a todo un país a estas situaciones que obviamente recortan la dignidad de la gente y la calidad de la vida de la gente. Así que yo entiendo que hay pasos de avance, falta muchísimo todavía, eso hay que decirlo, porque hay mucha gente que coordinó y dirigió todo este entramado y todavía no ha sido ni llamada ni procesada, pero esperamos que en los próximos días o más adelante también sean parte pues del proceso, porque si no, mucho sentido no tendría, porque todo esto tiene una cabeza o tiene varias cabezas que consintieron el estado, ¿no? de corrupción en el que nos encontrábamos, que secundaron, que ayudaron al proceso a que se dieran las cosas de esa manera y sin embargo todavía no han sido llamadas. Así que nuestras esperanzas están puestas en eso, en que el proceso se avance y se culmine y se llamen a quienes se tienen que llamar, que también tienen un peso de responsabilidad bastante grande en todo esto. Pero parece que avanzamos porque tener ya varios generales encarcelados, bajo investigación, procesados, eso es un hito en la historia dominicana, en la historia republicana de 170 años. Esto no se había visto, ¿no? Así que esto es interesante. Ahora, Jordania, cuando te veíamos como la chica verde, como la chica marcha verde, que tuvo mucho que ver con todo lo que está pasando en este momento, porque eso presionó al presidente Luis Abinader para nombrar ese tipo de ministerio, porque es que el pueblo reclamó a Miriam Germán para ser procuradora y Miriam no pudo escaparse y ella lo admitió. Ante un reclamo del pueblo, yo no podía darle la espalda al pueblo, independientemente de una salud un tantito precaria, y Miriam lo asumió porque el pueblo la reclamó. Entonces, Abinader puso oído y Abinader estuvo varias veces en Marcha Verde. Yo lo recuerdo caminando con nosotros en San Pedro de Macorís, y el hecho de que haya actuado frente a 17 funcionarios que él nombró y lo ha ido apartando por cierta indelicadeza o por cierto nivel de no transparencia, eso es importante. Ahora, ¿no te da nostalgia, Jordania, estar fuera del país en este momento tan interesante y que hay que redoblar la lucha en contra de la corrupción y la impunidad? Nostalgia siempre hay, y más el trabajo que estábamos haciendo ahí con la gente, llevando ese proceso tan lindo, tan de pueblo y tan esperanzador, que estamos viendo los frutos. Bueno, Miriam Germán es también parte de los frutos, hay que reconocerlo indiscutiblemente. El que Miriam esté ocupando esa posición, pues también es parte de resultados, ¿no? De esta lucha. Y obviamente nostalgia me da. Ahora estoy asumiendo otras responsabilidades regionales, continentales, ¿no? Que tocó, ¿no? Sin embargo, trato de mantenerme ahí al pendiente, darle seguimiento a los procesos que se están llevando allá y bueno, y aportar cada vez que puedo. El tiempo es muy cortito en esta nueva responsabilidad que tengo, lo reconozco. Sin embargo, siempre que puedo trato de ver cómo van las cosas, los procesos, cómo se están llevando, en qué se puede aportar y bueno, apoyando siempre 1000 por 1000 y bueno, saben que pueden contar conmigo, obviamente, aunque no esté físicamente, pero mi mente, mi corazón y todo lo que podamos hacer para seguir llevando por un mejor camino los destinos de nuestro país, saben que pueden contar conmigo. Pero eso de la nostalgia obviamente siempre hay, pero se sobrelleva, ¿no? Y más ahora en Navidad, Jordania, la familia, la cena, el compartir. Jordania, el 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, el tema de las Mirabal. En el cono sur, Uruguay, donde tú estás, pero tú te mueves a Chile, Argentina, Paraguay y otra, se sintió el nombre de las hermanas Mirabal en la fecha. Se conocen las hermanas Mirabal. Es un referente para las mujeres en esa parte de América Latina. Sí, de verdad que sí. El 25 de noviembre se hacen diferentes actos en la región, no solo en el sur, se hacen diferentes y se hicieron diferentes actos. En Colombia, en la zona andina, se hicieron varias actividades. Las compañeras incluso del movimiento sindical llevaron a cabo marchas
y actividades en conmemoración a ese día. Es un día emblemático, se conoce la historia de las hermanas Mirabal, de su lucha, de lo que representan, del régimen incluso al que estaba siendo sometido el pueblo dominicano al momento de pasarles lo que les pasó a las hermanas Mirabal. Aquí en el Uruguay siempre, todos los años, bueno, yo llegué en 2019, en principio de noviembre de 2019 me tocó ir a una marcha del silencio, creo que es que se le llama, y me tocó participar en esa marcha. El año pasado por la pandemia hubo algunas limitaciones, este año también marchamos, se hace una marcha en la tarde, pero también en otros países de la región, como decía, se hacen actividades que tienen que ver o pronunciamientos o encuentros o marchas. Es decir, que el 25 de noviembre está muy bien colocado en la región y más en estos momentos donde tenemos tantas situaciones de violencia en aumento que se han exacerbado, ¿no? En el contexto de la pandemia, situaciones de violencia contra la mujer. Entonces es importante seguir levantando la bandera de la eliminación a la violencia y el 25 de noviembre, sin lugar a dudas, es un símbolo y es un emblema para aprovechar cualquier escenario y levantar la voz por las mujeres y por esta situación que le llamamos la otra pandemia, los feminicidios y la violencia y que tanto se están dando a nivel mundial, ¿no? Pero nos toca seguir combatiéndola desde nuestro continente, desde nuestra región. En el caso de Uruguay, la tasa debe ser muy baja, ¿no? La tasa de feminicidio. Bueno, no es tan baja. Se dan casos, y yo creo que no solo en Uruguay, también me voy a Argentina. Hay una situación muy difícil ahora en el periodo de la pandemia. De hecho, aumentaron tanto aquí como en Argentina y en otros países. ¿Por qué? Porque al estar el llamado de confinamiento, las mujeres estaban sometidas a sus abusadores, estaban constantemente con quienes la abusaban y era muy difícil poder hacer las denuncias. Al ser tan difícil, bueno, se daban estos casos de violencia, de maltrato, sin tener muchas alternativas. Entonces eso hace que aumente el número, ¿no? de efectos y de violencia, de feminicidio. Bueno, ayer estábamos en un panel y las compañeras de Argentina hablaban de los feminicidios, bueno, de cada hora mataban una mujer en Argentina, según informaban las compañeras, y esto es una atrocidad. En el caso del Uruguay no podemos decir que es la misma situación, sin embargo hay denuncias constantes de esta situación en diferentes partes, pero en Colombia ni se diga, ¿no? La situación de violencia generalizada y de asesinatos a las mujeres, tanto en temas familiares como en temas políticos, pues también hay que resaltarlo, porque en este contexto de pandemia hay que ver eso, de cómo se aumentó y cómo salimos, como es histórico, ¿no? Históricamente las mujeres pues más afectadas en los procesos, ¿no? En las diferentes crisis que lleva el mundo, ¿no? El que lleva la vida, porque lamentablemente es así. Las mujeres históricamente salimos con este impacto mayor en estos procesos de crisis, con las diferentes crisis que enfrentamos, y este contexto de pandemia no es la excepción. Jordania, ya 2 años cumplidos en Uruguay y el cono sur, porque te mueve por ahí a toda parte. La experiencia de trabajo. ¿Ha tenido contacto con las mujeres rurales vinculadas al trabajo de la producción, al trabajo organizativo, el tema de los jóvenes sindicalizados, que es tu fuerte y esa es tu misión? ¿Cómo anda la experiencia? Bueno, estamos haciendo un trabajo bastante fuerte en la región total, no solo en el cono sur, porque la CCA abarca desde Canadá hasta Tierra de Fuego, o sea, es todo el continente. Tenemos 49 centrales sindicales afiliadas de 29 países, ¿no? Entonces ahí hay que avanzar en el fortalecimiento a las estructuras sindicales y dentro de la estructura sindical, y ahora mismo estamos promoviendo el tema de el sindicalismo sociopolítico y la transformación sindical. Y cuando hablamos de transformación sindical, hablamos de la participación de cada vez más mujeres en el movimiento sindical y en las estructuras y los espacios de decisión, pero también hablamos de la representación de la diversidad de la clase trabajadora, entre ellas grupos LGBTIQ+, grupos de mujeres campesinas,
grupos de jóvenes, obviamente, mujeres jóvenes, mujeres afrodescendientes, bueno, toda la representatividad de la clase trabajadora es lo que estamos ahora mismo trabajando para que se sientan representadas, para que sientan que sus luchas también están siendo tomadas en cuenta, están siendo llevadas desde el movimiento sindical internacional, desde el movimiento sindical regional. El tema de la juventud también, necesitamos un movimiento sindical que sea sostenible en el tiempo y para eso también en la transformación sindical uno de los focos es acercar cada vez más jóvenes a las estructuras, que entiendan que hay una necesidad de seguir defendiendo los derechos, de seguir posicionándose, de seguir demandando más oportunidades y de seguir pues avanzando en este sentido, en la dignidad de la gente, en la representatividad y ahora mismo también en la pandemia se dieron tantos casos con mujeres, con jóvenes, con migrantes también que se vieron totalmente desamparadas, desamparados, que nadie respondía por ellos y ellas y hubo que hacer un trabajo de acompañamiento, un trabajo de pronunciamientos en algunos casos. Y bueno, estamos ahí muy de cerca con diferentes sectores, es lo que quiero señalar, porque andamos en esa dirección de la representatividad de toda la clase trabajadora, de las necesidades que tiene cada sector en particular para visibilizarlo, para acompañar, para demandar, pero sobre todo para construir respuestas colectivas, respuestas conjuntas que den, ¿no? Que den en el clavo, por decirlo de alguna manera, de acuerdo a las necesidades que tienen nuestros representados y nuestras representadas, nuestra gente, nuestra clase trabajadora, que es bastante diversa. El mundo laboral es muy cambiante, cambia muchísimo y hay que seguir analizando pues todos estos cambios para poder atinar y ver de acuerdo a las necesidades de cada persona, de cada trabajador, de cada trabajadora, se encuentre en las capitales, se encuentren en el campo, se encuentren en la marginalidad, perdón, y en la informalidad también, pues esa es la meta y esa es parte de los objetivos que estamos trabajando para estos próximos 4 años desde la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras. Finalmente, Jordania, y muy brevemente, sé que tu tiempo es muy corto, me lo dijiste, el mundo laboral es cambiante, pero los derechos sindicales, los derechos laborales están ahí. El derecho del trabajador, el caso de la sindicalización. En la República Dominicana, la sindicalización es muy limitada, hay una represión patronal, aquí no hay libertad sindical en el país. ¿Cómo está en el continente el tema de la libertad sindical? ¿Es igual que aquí? En sentido general. Hay países que es peor, increíblemente. Estuvimos en Honduras hace poco en una misión. Tenemos 3 compañeros secuestrados hace 6 meses, dirigentes sindicales. La persecución sindical es de verdad atroz. Los asesinatos constantes en Honduras por ser sindicalizado, por ser dirigente sindical, se mantienen. Esperemos que ahora esto dé un revés con la llegada al poder de Xiomara, que recientemente va a asumir la presidencia, pero es una atrocidad y siempre decimos que no es lo mismo hacer sindicalismo quizás en República Dominicana, en Uruguay, que es más tranquilo de alguna manera, en Argentina y en otros países, que no es lo mismo hacer sindicalismo en Haití, no es lo mismo hacer sindicalismo en Honduras, en Guatemala y en Colombia. Las situaciones del movimiento sindical, de la libertad sindical, pues son muy limitadas y son tan atroces que llegan a los asesinatos literalmente. La persecución llega a materializar asesinatos a dirigentes y dirigentas nuestras. En Colombia, nuestras 3 centrales afiliadas, en un momento hace poquito tuvimos que pronunciarnos porque estaban los 3 dirigentes máximos amenazados de muerte. Entonces, la situación, el tema de la sindicalización, de la baja sindicalización en algunos países, tiene mucho que ver con estas artimañas, ¿no?, de los sectores de poder, que obviamente tienen intereses y quieren limitar la lucha sindical, pero también tienen mucho que ver con campañas antisindicales que se pagan muy caras y que son generadas también por sectores que obviamente el movimiento sindical le afecta sus intereses. O sea, que ahí están algunos factores de lo que podemos sacar, ¿no?, de por qué quizás la baja sindicalización en algunos países y por qué, bueno,
por qué actualmente tenemos esas cifras tanto en República Dominicana, pero también en otros países donde estamos hablando que la gente por sindicalizarse no solo pierde su trabajo, sino también que se ve expuesta a perder su vida. Bueno, gracias Jordania, muy amable por estar ahí con nosotros, por este tiempo que nos brinda. Esperamos que en enero o febrero pueda dedicar un poquito más de tiempo y tener una conversación más prolongada, más sostenida, con más diversidad de temas, para que nos cuente la experiencia y cómo andamos por ahí en esa parte del Cono Sur. Con la gente de Colombia sí tenemos muy buen contacto, siempre están presentes en el programa, analizando los temas de violencia en Colombia. Aquello es terrible, la masacre, los asesinatos. Allí no hay reparo si es una muchacha, si es una anciana, si es un joven. Allí es terrible. Quizás uno de los cuadros más terribles que tenemos en América Latina hoy es el de Colombia. Bueno, gracias Jordania por estar ahí con nosotros. Gracias por visitar tu casa, Voz para el Cambio. Voy unos días ahora en las fiestas breves, pero ojalá y podamos vernos un ratito. Ojalá que sí, ojalá que sí. Bueno, gracias Jordania. A ustedes, un placer y siempre a la orden. Muchas gracias. Vamos a la pausa, Natanael. Retornamos con Joemely Severino en La Voz de la AMPA, aquí en Voz para el Cambio. Pausa.